de forma paralela se podían hacer muchos productos al mismo tiempo. Luego, con el paso del tiempo, entró lo que sería la automatización y entonces los productos todavía se podían generar a más velocidad. Al final, también lo que se pretendía con esta manera de realizar la fabricación era reducir costes, sin tener ninguna pérdida en la calidad del producto. Una manera también de reducir costes fue coger las fábricas y llevarlas a puntos donde la mano de obra era más económica, deslocalizando las fábricas y llevándolas a sitios donde podían conseguir un producto a un coste más reducido. De esta manera se ganaba competitividad. Pero hoy en día, ahora si queremos ser más competitivos, tenemos que buscar otras formas, ya no únicamente intentar conseguir reducir lo máximo posible el coste de un producto. Para poder ser más competitivos, nos encontramos de que las fábricas tienen que tener una serie de características, entre ellas pues una elevada capacidad de adaptación. Esto implica que pueda realizar a lo mejor un producto personalizado dependiendo de las características y las necesidades que necesita el cliente final. También necesita una alta eficiencia en el uso de recursos de la línea de producción y esto implica saber y conocer en todo momento qué está ocurriendo en la línea de producción. Es lo que normalmente se conoce como la digitalización, es decir, poner sensores en la línea en donde se fabrican los productos y ver qué está pasando para poder recopilar datos y con ellos almacenarlos para posteriores análisis, por ejemplo. Y aparte, las líneas de producción han de ser capaces de comunicarse con otros departamentos de la empresa, como puede ser logística, para poder enviar los productos una vez fabricados, administración, a la hora de gestionar los pedidos, etcétera, etcétera. No hacer que cada una de las partes sea como un zulo, que desconozca qué es lo que pasa en el otro departamento, sino que todos ellos sean conscientes de lo que está pasando en la línea de producción. Al final lo que estamos definiendo de esta manera es lo que se conoce como Smart Factories, las fábricas de la industria 4.0. Al final lo que queremos es optimizar los procesos y mejorarlos. Con ello conseguimos, por ejemplo, obtener mejores beneficios a la hora de realizar el proceso. Uno de los beneficios puede ser de que seremos proactivos a la hora de tener, por ejemplo, para temas de mantenimiento. No hemos de esperar, por ejemplo, que se rompa alguna pieza de la máquina, sino que antes de que se rompa, nosotros ya podemos detectarlo si tenemos los sensores adecuados y sabemos cómo está actuando cada día. Por otro lado, también tenemos que ser capaces de adaptarnos a la hora de realizar una máquina o una línea de producción a las exigencias del mercado para poder adaptarnos a lo que nos piden y poder entregar productos enfocados a las necesidades del cliente y no al revés. Esto de ofrecer productos enfocados al cliente significa cambiar el chip y dejar de, por ejemplo, en una línea de producción ya tenemos unos productos definidos y los fabricamos en masa. Ahora lo que nos interesa es que nuestra línea de producción, de forma fácil, o nuestra máquina, sea lo suficientemente configurable para poder realizar productos a medida. Productos que necesiten nuestros clientes y no hacer que nuestros clientes se tengan que adaptar a los productos que ya vendamos. De esta manera ganaremos competitividad en el mercado. Al final lo que necesitamos es, igual que en un principio teníamos que dividir la producción en diferentes fases, hacer que cada fase se convierta en un sistema modular. A la hora de tener, por ejemplo, una línea de producción, dividirla en fases fácilmente reconfigurables. Y por otro lado, el producto también ha de ser modulable. De esta manera podemos crear productos nuevos de forma más rápida y para adaptarnos a lo que se nos pide. Al final lo que estamos pidiendo es que tanto en el producto como en la línea de producción haya una modularidad. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el diseño de una máquina y lo pasamos del diseño compacto que tenemos a la izquierda al diseño modular que tenemos a la derecha, veremos de que esto ofrece una serie de ventajas. Entre ellas, facilita la personalización de un producto, pudiendo decidir qué etapas ha de pasar ese producto. No necesariamente un producto ha de pasar por todas las fases o todos han de pasar por las mismas, sino que algunos pasarán por unas y otros por otras. Se simplificará la manera de configurar la máquina,
pudiendo adaptar al producto final los diferentes módulos. Minimizamos los tiempos de paro en caso de que haya una parte, en caso de reparación, es decir, si se estropea uno de los módulos, este es fácilmente desconectable del resto de módulos para poder colocar un módulo nuevo o para poderlo llevar a reparar sin tener que llevar todo el conjunto. Y por otro lado, en caso de que haya que realizar nuevas máquinas o ampliaciones, al estar el proceso estandarizado, minimiza los costes a nivel de diseño. ¿Vale? Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que si dividimos una máquina en diferentes módulos, cada módulo tiene que ser interconectable con los demás. Y ahí es donde entra la importancia de tener un buen sistema de interconexión. Donde haya un buen conector, conseguiremos una serie de ventajas que lo que teníamos hasta ahora con una máquina totalmente compacta. Y estas ventajas aparecen a lo largo de la vida de toda la línea de producción, desde el diseño, que será mucho más fácil realizar, por ejemplo, el diseño de variantes de todo un conjunto, al tener ya algunas partes estandarizadas, a la hora de fabricarlo, ya que podemos fabricarlo por partes. Por otro lado, a la hora de instalarlo, una vez que lo tenemos ya montado, una vez que lo tenemos diseñado y fabricado, se puede llevar a casa del cliente de forma fácil e instalarlo allá sin tener que, por ejemplo, entrar en las diferentes partes de la máquina, si utilizamos, por ejemplo, cableados y conectores. En la explotación se puede reconfigurar fácilmente la línea de producción y de esta manera conseguir productos personalizados. En el mantenimiento, en caso de que haya que sustituir alguna de las partes. Y por último, en la obsolescencia, porque si tenemos una máquina modular podemos mantener algunas partes para una nueva máquina. No necesariamente tenemos que empezar desde cero. ¿Vale? Al final, si nos vamos a lo que es el conector dentro de una máquina 4.0, lo que queremos es que tenga una serie de características. Lo primero de ellas, que pueda simplificar lo máximo posible la interconexión. Para ello, por ejemplo, como podemos ver aquí a la izquierda, utilizaríamos nuestra gama HAM modular, ya que nos permite llevar diferentes tipos de módulos en un mismo conector. Al final simplificamos el número de conectores y lo tenemos todo pues en un único conector en vez de tener uno para potencia, para señal, para comunicación. También nos interesa ocupar el mínimo espacio posible, como en este otro conector de aquí. Es decir, buscamos conectores cada vez más pequeños, de tal manera de que se pueda reducir el tamaño de la propia máquina, al reducir también el sistema interconexionado. Y por último, facilitar la digitalización de la máquina. En esto podemos encontrarnos algunos módulos que veremos durante el webinar de hoy, que también facilitan la comunicación de los diferentes dispositivos, los diferentes módulos que haya en cada parte de la máquina. ¿Vale? Para ello vamos a empezar con la gama HAM modular, que ya conoceréis bastantes de vosotros. En este caso no deja de ser varios módulos diferentes con los cuales configuramos un conector a medida de las necesidades que necesitemos en aquel sistema de interconexión de la máquina. Para ello, con la gama HAM modular, podemos encontrar tanto módulos de potencia, de señal, de comunicación, y con ello también reducimos los tiempos de montaje y desinstalación de la máquina al no tener que trabajar con tantos conectores, sino por ejemplo con uno solo como el que vemos aquí ya podemos llevar a lo mejor todas las señales, toda la comunicación y potencia que necesitemos. ¿Vale? Y aparte de que es más fácil estandarizar en el caso de crear nuevas máquinas, el sistema interconexionado al ser adaptable y a lo mejor poder mantener el mismo mecanizado para todos los diferentes módulos. ¿Vale? Al final, pues con la gama HAM modular, como os he comentado, podemos utilizar módulos de potencia, módulos de señal y módulos de comunicación. Y ahora pues vamos a ver unos cuantos módulos que creemos que son interesantes a la hora de diseñar una máquina modular. El primero de ellos es el módulo QAT, que ahora lo veremos aquí en pantalla, ¿vale?
Es un módulo de 42 contactos HANDD, contactos que pueden llegar hasta 10 amperios y que ocupan el tamaño de un módulo doble dentro de la gama HAN modular. Esto nos ofrece una gran ventaja porque minimizamos el tamaño necesario dentro del propio conector. Antes, si queríamos utilizar ese número de contactos, lo máximo que podíamos llegar a tener eran 17 contactos en un módulo simple, en dos módulos tendríamos 34. Pero ahora, con el mismo tipo de contacto, ya podemos llegar a esta elevada densidad de contactos, 42. ¿Vale? Por otro lado, otro módulo interesante también es el HAM Yellow Multiplier Block, que como podéis ver en pantalla es un módulo que dispone de la posibilidad de poder incluir puentes multiplicadores de potencial. Es un módulo que ocupa 3 módulos simples, también dentro de la gama HAM modular, pero una de las curiosidades que tiene es que tanto en el hembra como en el macho utiliza el mismo tipo de contactos, en este caso contactos macho. Y en este caso son contactos de la gama HANE, que son los que pueden llegar a 16 amperios. ¿Vale? Con estos adaptadores que tenemos aquí, que son extraíbles, se pueden colocar en uno de los módulos, haremos la interconexión entre el macho y la hembra. ¿Vale? Y la gracia que tiene es que con estos adaptadores tenemos versiones que pueden realizar un puenteado directamente en el conector. Es decir, ya no necesitamos a lo mejor un regletero dentro del cuadro que se tenga que encargar de la multiplicación de potencial en caso de que queramos multiplicar los 24 voltios o los comunes. Esto ya se puede realizar directamente desde el conector y de forma fácil porque estos módulos son fácilmente extraíbles y se pueden sustituir por otros que tengan una configuración de puenteo diferente. ¿Vale? Si vemos aquí en pantalla, ¿vale? Podemos ver los contactos que se utilizan, que ya hemos dicho que tanto en el macho y la hembra son exactamente los mismos. Podemos ver además que son protegidos contra el contacto humano, ¿vale? Y por otro lado, aquí podemos ver una gran variedad de puentes, no únicamente en color rojo, sino también en color azul, si necesitamos hacer la distinción entre los 24 voltios y los comunes. Y además, podemos escoger diferentes variedades dependiendo del número de contactos que queramos tener puenteados. Por ejemplo, en este de aquí tendríamos los 2 primeros, en este otro tendríamos los 3 primeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también tendríamos uno, en caso de que no necesitemos hacer puentes, pues un adaptador 1 a 1. ¿Vale? Por otro lado, otro módulo realmente interesante es el HAM Modular Switch US4, que en este caso se trata de un switch integrado dentro del conector, un switch de 4 puertos no gestionado, con el cual podemos realizar la comunicación de los dispositivos que hay dentro del cuadro con otros módulos de la máquina. Si vemos un ejemplo práctico, como este de aquí, si nosotros tenemos la máquina dividida en diferentes módulos, en cada uno de los módulos pues podemos tener una interfaz de control o otros dispositivos conectados a Ethernet y de esta manera con este dispositivo podemos comunicarnos fácilmente sin tener que incorporar dentro de la máquina un switch que se encargue de realizar esta función. De esta manera nos ahorramos por un lado el switch dentro de cada una de las máquinas, con lo cual reducimos el espacio y también el cableado que iría del switch al conector. ¿Vale? No es que lo ahorremos, sino que tenemos el switch integrado dentro del conector y con eso conseguimos reducir bastante el espacio. ¿Vale? Este sería uno de los módulos pensados en facilitar la digitalización de la máquina, por ejemplo. Luego, para hacer el conexionado con la capota, en este caso pues utilizaríamos módulos RJ45 macho, de los que ya hay actualmente para poder hacer conexiones a Ethernet dentro de la gama modular. ¿Vale?
indicar de que este switch está pensado únicamente para bases para empotrar, ¿vale? Por supuesto, también es interesante todos aquellos módulos que puedan transmitir comunicación. Módulos como en este caso que están apantallados, 360 grados, de tal manera que no necesitamos un conector que sea EMC, porque ya lo podemos realizar a nivel de módulo. En este caso tenemos módulos gigabit, este más a la izquierda es gigabit Ethernet para llevar comunicaciones a gigabit. Luego tenemos este otro módulo que es el megabit, en el cual podemos llevar dos conexiones Fast Ethernet, y luego incluso este que tenemos aquí que es el Seeded Module, que nos permite llevar 20 contactos apantallados. Es decir, por ejemplo, para la señal de un encoder o un sistema de control, etcétera, etcétera. Por último, el Kintax, que es un módulo doble de la gama HAM modular, en el cual podemos también llevar dos señales Ethernet de 4 polos, Fast Ethernet categoría 5, pero con las pantallas separadas. Ya, si nos fijamos a nivel de envolventes, disponemos de, por ejemplo, la gama Haneco. La gama Haneco, la principal ventaja que tiene con otras gamas, aparte de que es de plástico reforzado y resistente a la corrosión, es que cuando se trata de utilizar la gama modular, no necesita de, un bastidor externo como el que vemos aquí en la cámara web. Ya está preparado para que se puedan colocar los módulos directamente en el envolvente, ¿vale? Aparte, como se puede ver, no necesitan de tornillos para realizar la fijación, ya que se realiza bajo presión, de tal manera que para realizar la instalación en campo es mucho más sencillo y más rápido también. ¿Vale? Tenemos versiones, como podéis ver aquí, de tamaño 6B, que serían 3 módulos, 10B 4 módulos, 16B 5 módulos y finalmente la de 24B 7 módulos. La gracia de utilizar este sistema es que como no utiliza un bastidor, nos deja un módulo más que en sus variantes metálicas. Y así podemos, a la hora de ampliar con un módulo más, incluso podríamos reducir todavía más el número de conectores dentro de una máquina o un módulo. Otra opción interesante con el HAM modular es utilizar la gama Snap. La gama Snap, HAM Snap, consiste en adaptadores, por ejemplo, para poder conectar diferentes tipos de conectores a un carril DIN, ¿vale? En este caso, por aquí podemos ver una versión de tamaño 24B con un bastidor de 24 polos, ¿vale? Abatible y con la opción de poder conectar a un carril DIN, ¿vale? Abatible queremos decir que podemos llegar a abrirlo para poder ver y tener acceso a la parte posterior del conector, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es un buen ejemplo para ver los diferentes tipos de módulos que podemos incluir dentro de la gama HAM modular. Más a la izquierda tenemos un módulo de potencia con dos contactos de 100 amperios, luego tenemos un módulo de fibra óptica, otro, un conector sub-D, en caso de que, por ejemplo, tengamos que llevar un bus RS 485 o de alguna de estas características, un módulo gigabit Ethernet. Recordad que los módulos apantallados incluso podrían llevar otro tipo de señales que no necesariamente tienen que ser buses. Cualquier señal apantallada se puede utilizar con estos módulos de aquí. Y por último un RJ45. Es decir, aquí podemos pasar potencia, señal y comunicación. ¿Vale? También indicar que ya dentro de la gama HAM modular disponemos de la gama HMC. La gama HMC vienen las siglas de High Mating Cycles y están pensados para conectores que tengan que conectarse y desconectarse muchas veces. Si estamos hablando de máquinas que se tengan que reconfigurar fácilmente o, por ejemplo, que tengan diferentes módulos que tengan que extraerse y colocarse, pues es un incentivo bastante interesante.
No solamente dispone de contactos para contactos de señal, como puedes ver aquí, sino que ahora actualmente los módulos apantallados que habíamos visto anteriormente también disponen de variantes HMC, lo cual facilita también la utilización de estos módulos para la comunicación de partes de la máquina que tengan que conectarse y desconectarse muchas veces. La gama HMC, por otro lado, no solamente los contactos, sino que también incluye, por ejemplo, el apantallamiento de los módulos, incluye, por ejemplo, el tierra del bastidor, que en este caso ya podéis ver que es de un color dorado, e incluso en las capotas y las bases también se han implementado funcionalidades para conseguir este número de ciclos, como puede ser variando el tipo de los tetones con estos de aquí que dan más facilidades a la hora de enclavar y desenclavar. ¿Vale? Ya por otro lado, indicar otros módulos nuevos que se han presentado recientemente, como es este módulo de tierra totalmente metálico, para poder pasar tierras de secciones elevadas hasta 35 milímetros. El tema es que el tierra tiene que estar comunicado con toda la parte metálica del conector. En este caso, al ser totalmente metálico, cuando se coloca en el bastidor, da la continuidad del tierra de este módulo al bastidor, del bastidor a la capota y carcasa metálica y de la base metálica al chasis, en caso de que el chasis esté sin ningún tipo de recubrimiento o pintura. ¿Vale? Este módulo aquí permite llegar hasta 100 amperios y dispone de diferentes tipos de terminación. Hay una terminación a crimpar, pero también hay una terminación axial mediante un contacto preparado para esta función, para este tipo de terminación. De tal manera que con una llave hexagonal o una llave tipo Allen, el mecanismo que tiene el interior atrapa y fija el cable y facilita su conexión. Por otro lado, y un añadido interesante que se ha presentado este mes en Alemania, en la Feria Electrónica y ahora también la semana que viene en el SPS, es este módulo que podéis ver aquí, este bastidor, perdón. Este bastidor articulado ya tiene una particularidad muy importante, va a sustituir los que hay actualmente y es que se puede cerrar y abrir de forma fácil, como podéis ver aquí. Antes, si queríamos utilizar y mantener cerrado un bastidor, necesitábamos estas piezas rojas que una vez que colocábamos los módulos, colocábamos para que no se abriese. Pero ahora, con este nuevo bastidor que podéis ver aquí, es fácil, se puede abrir fácilmente, ¿vale? Facilitando la inserción de los módulos y una vez colocados, se cierra, tiene un clic audible y ya se mantiene cerrado, ya no se abre, ¿vale? Abierto, cerrado, abierto, cerrado. Y facilita, como podéis ver, se puede realizar con una sola mano. Esta muestra que tenemos aquí, de hecho, ha estado por oficina, se ha estado enseñando como muestra a diestro y siniestro y no ha perdido todavía su funcionalidad. Va perfecto. ¿Vale? Es un incentivo interesante para facilitar todo lo que es el montaje de la gama HAM modular. Aquí podemos ver un poco de sus características, indicar que es totalmente compatible con las versiones anteriores, ¿vale? Se ha mejorado también la estabilidad de los módulos que se colocan dentro, permitiendo de que queden totalmente fijos y a la hora de encarar un conector con su contrapieza, facilita la conexión también. Y realmente al final lo que se consigue es a la hora de instalar un conector que sea mucho más rápido y sencillo. Por otro lado, ya hemos hablado del tema de simplificar conectores, pero también nos interesa minimizar al máximo el tamaño del conector. Y para ello, por ejemplo, tenemos nuevas variantes en el tamaño HAN 3A, como puede ser este conector que veis aquí de 21 contactos, en un tamaño realmente pequeño,
pero no solamente pasar número de contactos, sino pasar contactos con potencia, como puede ser el que podéis ver aquí, en el cual podemos meter hasta 4 contactos de 40 amperios, o un nuevo conector que podéis ver aquí, que es el Q1/0, que se está presentando también este mes en Alemania, que es un conector que puede llegar hasta 100 amperios y que además es finger protected. Habrá una versión con acodada, como podéis ver aquí, pero también habrá una versión recta, lo cual nos permite pasar en un tamaño muy pequeño un polo de 100 amperios. También si buscamos conectores que reduzcan mucho el tamaño, no nos podemos olvidar del push-pull. El push-pull no es únicamente reducir el tamaño por el número de contactos que pueda tener, como puede ser este de aquí de 20 contactos, ¿vale? Sino que otras ventajas que tiene es que como no necesita un sistema de enclavamiento externo, porque tiene el enclavamiento de forma interna, se pueden apilar muchos de estos conectores unos con otros, ¿vale? Recordamos que el sistema de conexión es interno, si tiramos del cable no se abre, pero si tiramos del cuerpo, este facilita la extracción. Aquí en pantalla podemos ver el de 20 contactos, ¿vale? Una gran densidad en un tamaño muy pequeño, ¿vale? Y por último, también hablando de conectores de pequeño tamaño, nos podemos hablar de los conectores M8 y M12, conectores circulares que están pensados sobre todo para lo que es el envío de señales y de comunicación. Harting dispone de codificación A para señales, codificación B para Profibus, codificación D para fase Ethernet y codificación X 8 polos, este de aquí, para gigabit Ethernet. Aparte también tiene versiones push-pull para no tener que roscar, sino con el mismo sistema de enclavamiento que habíamos visto anteriormente, simplemente pulsando ya queda conectado y luego para extraerlos estirando del cuerpo. Pero esto es referente, por ejemplo, a señales y comunicación. Harting también ha desarrollado un conector que es el M12 Power L, codificación L, que también consigue en un tamaño muy pequeño pasar potencia, como podéis ver aquí, hasta 16 amperios. Serían 4 contactos más tierra de 16 amperios. Aquí en la webcam podéis ver una muestra, ¿vale? En este caso de una base, pero también aquí podemos encontrar un aéreo, ¿vale? Tenemos machos y hembras aéreos, ¿vale? En caso de que tengan que realizar una conexión aérea, pero también tenemos machos y hembras pasamuros para poder realizar una conexión directamente a máquina. Con esto podemos tener conectores muy pequeños para pasar potencia, ¿vale? En un tamaño circular. Vale. Y hasta aquí un breve repaso a los diferentes conectores y diferentes soluciones que dispone Harting para poder realizar, por ejemplo, el montaje de diferentes módulos en una máquina para poder reducir el tamaño, para poder simplificar el número de conectores. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla a través del chat que tenéis a la izquierda, ¿vale? Vale, me preguntan si el módulo Kintax, las pantallas... Sí, en el módulo Kintax hemos dicho que las pantallas están separadas, ¿vale? Uy, un segundo. Volvemos otra vez a donde estaba el módulo Kintax para que veamos todos de qué estamos hablando. Vale, aquí abajo podéis ver el módulo Kintax. Nos preguntan si hay alguna forma de unir las pantallas. Sí, hay un accesorio que son 2 pletinas de metal que se colocan en la parte posterior que nos permite unir las pantallas de estos 2 módulos y aparte estas pantallas se pueden unir con el bastidor, ¿vale? Donde recoge los módulos, de tal manera que la pantalla está en contacto unas con otras y hacer así la continuidad entre ellas, ¿vale? Se pueden unir. Indicar que en el módulo Megabit hay 2 versiones también. Hay una versión que permite hacer la continuidad de la pantalla con el bastidor, que es esta de aquí que podemos ver con este accesorio que tiene aquí, y hay otra que no lo incorpora, de tal manera que da la continuidad entre las dos, entre los
dos cables Ethernet que hay dentro del módulo Megabit, pero no con el bastidor. ¿Vale? Vale, otra pregunta que me realizan es en el Haneco cómo podemos conectar el tierra. ¿Vale? A ver, en el Haneco, como es un conector de plástico, no necesitamos conectar el tierra al envolvente. Entonces, lo normal es que podamos pasarlo por cualquier contacto de cualquier módulo. Aún así, hay que indicar de que hay módulos ya preparados para poder llevar el tierra, llevando algún símbolo de tierra, etcétera, etcétera, y para secciones más o menos elevadas. Pero al principio, como no necesitamos dar continuidad del tierra al conector, lo podemos hacer a través de un contacto. En el caso de llevar alguna malla, siempre podemos utilizar un módulo apantallado, que como es una pantalla de los 360 grados, lo pueden hacer a nivel de módulo. ¿Vale? Nos pregunta, ¿hay contactos para alimentación en versión HMC? Vale, hemos hablado de señales, como podéis ver aquí, y también de comunicación, pero indicar que la gama HANC también está dentro de la gama HMC, es decir, los contactos HANC son contactos que pueden llegar hasta 40 amperios y también disponen de versiones HMC, por lo que sí, se puede utilizar conectores HMC para llevar potencia. ¿Vale? Vale. También nos preguntan si en los modelos Han 3A son de crimpar o tornillo en 5 polos de potencia. Vale. El tema de utilizar un Han 3A, un segundo, estos que podéis ver aquí, el tema es que al utilizar una densidad de contactos nos vemos limitado por el tipo de terminación. Es decir, con esta densidad de contactos que tenemos aquí no podemos poner un terminal de tornillo. Lo que sí que hay son versiones de terminación axial, como la que podemos, en este caso esta es de crimpar, pero tiene una versión muy similar de terminación axial, que lo que hace es que utilizamos, ahora lo diré, una llave Allen, una llave hexagonal, que se coloca por el interior del contacto, de tal manera que al girarla, un pequeño mecanismo que tiene en el interior, que es un cono, una especie de broca, avanza y atrapa el cable que tiene alrededor. ¿Vale? En este caso, en algunos de los tamaños Han 3A de potencia, como puede ser esta versión de aquí, la de 100 amperios, tendremos una versión con tornillo axial, ¿vale? Y luego en el Q2/0 también hay una terminación axial para no tener que crimpar los contactos. Aún así, la mejor opción siempre es la versión de crimpar porque es la que nos permite tener la mayor densidad de contactos posible dentro de un conector. ¿Vale? Vale, nos preguntan por el resto de tamaños. Eh, en el resto de tamaños, dentro de la gama Han modular, podemos llegar a tamaños 6B, 10B, 16B y 24B. Y dentro de los módulos que podemos encontrarnos, sí que hay módulos, por ejemplo, de 5 polos a tornillo, módulos simples, también hay módulos a crimpar y también módulos de terminación axial. Y también hay otro sistema de terminación que es el Quick Lock, que aquí no lo hemos presentado, pero también nos permite tener una gran densidad de contactos en muy pequeño tamaño. ¿Vale? En este caso habría en el tamaño 3A serían 5 polos más tierra, tendrían una versión de crimpar y también la versión Quick Lock, sin necesidad de herramientas. Vale, por último nos preguntan en el M12 Power L qué tensión de trabajo podemos llegar, ¿vale? En este caso son 16 amperios, pero la tensión de trabajo que podemos llegar viene definida por la codificación que utiliza este conector. En este caso sería 63 voltios, ¿vale? Estaría más pensado para llevar potencias de 24, pero que necesitasen un gran consumo, ¿vale? Ok, ¿alguna pregunta más? Vale, me preguntan si puedo utilizar el Hinget Frame Plus con los insertos de HMC, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de este de aquí. Todavía no.
En este caso, para poder utilizarlo con el HMC, necesitaríamos cambiar el recubrimiento que hay en los tierras. Se ha sacado una primera versión, que es la que podéis ver en pantalla. Esta está pensada para 500 ciclos de conexión y desconexión. Aunque en un futuro, al final se cambiará el recubrimiento y seguramente habrá una nueva versión HMC. Pero de momento acaba de salir y la primera que se ha sacado es esta versión que podéis ver aquí en pantalla. ¿Vale? Vale, pues si no hay más preguntas, agradeceros vuestra asistencia y invitaros a los nuevos webinars que realizaremos los próximos meses. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta podéis poneros en contacto con nosotros vía mail o por teléfono. Muchas gracias y hasta pronto.